Nuestras iglesias adventistas del Séptimo Día, Eastmont y El Sereno, ambas localizadas en Ciudad de Los Ángeles, California, les damos a cada uno de ustedes una calurosa y cordial bienvenida en cualquiera que sea la plataforma virtual la cual usted nos esté sintonizando en estos momentos. Así también deseamos que la paz y la bendición de Dios esté en cada uno de sus hogares y que los deseos de su corazón sean cumplidos conforme a su divina y sagrada voluntad. Sean todos bienvenidos. Ahora busquemos en nuestras Sagradas Escrituras, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora vamos a ir en oración, vamos a inclinar nuestro rostro así como estamos allí. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos y en toda la faz de la tierra, en estos momentos, Padre nuestro, elevamos una oración a tu trono de gracia, confiando, Señor, de que tú inclinarás tu oído para escuchar nuestros ruegos y nuestros agradecimientos, porque tú eres bueno, misericordioso, y eres bueno en gran manera. Y en esta mañana te alabamos y te glorificamos y ensaltamos tu nombre, porque tú te lo mereces y eres digno de honra y gloria. Señor, estamos muy agradecidos porque tú has cuidado hasta aquí de nosotros, has cuidado de nuestras vidas, has tenido, Señor, misericordia de cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, pedimos que envíes tu Santo Espíritu, pedimos la unción de tu Santo Espíritu en estos momentos, Señor. Que tú te manifiestes en los corazones de cada uno de nosotros y que prepares nuestras mentes para poder, Señor, captar lo que tú quieres, Señor, hablarnos. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos porque tú eres bueno y a veces nosotros somos muy mal agradecidos, Señor. Perdónanos y quédate con nosotros. En tus manos encomendamos nuestras vidas y todo esto, Señor, todos estos favores los pedimos humildemente, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Respuesta en la basura. ¿Sabías que llevas más de 2 horas viendo televisión y todo el tiempo hablando por celular? Estoy aquí ordenando la casa, nuestros hijos están allá jugando solos. ¿No puedes ir a jugar un poco con ellos?
Pasas toda la semana en el trabajo, llegas en la noche cuando los niños ya están durmiendo. Y cuando es domingo, que tienes más tiempo que puedes estar con ellos, no sales del celular y ves televisión el día entero. Es como si yo y los niños no existiéramos en tu vida. Yo sé que estamos pasando por una crisis, pero nuestros hijos no deben pagar por eso. No le estoy cobrando nada a nadie. ¿Podría pasar un momento de paz en esta casa? ¿No crees que todo comenzó a empeorar cuando dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuando dejamos de tener nuestra comunión diaria con Dios? Sé que también tengo culpa en esta historia. No oramos más en esta casa. Hace tiempo que ni compramos la lección de la escuela sabatina. ¿Esa es la paz que quieres tener? Déjame en paz. No quiero hablar sobre esto ahora. ¿Puedo terminar de ver la televisión? ¿Todavía crees en Dios? ¿Tienes voluntad para mejorar todo lo que está mal en nuestra vida? ¿No crees que necesitamos a Dios más que nunca? Dios es un Dios de misericordia y está ofreciendo su mano en este momento para nosotros dos. ¿Dónde estaba esto? Fui a botar la basura y encontré una caja llena de libros en el corredor. Una lección de la escuela sabatina. De 2007. Mira el tema del trimestre. ¿En la bonanza o en la tormenta? Adán y Eva. El ideal planificado. ¿No crees que es una señal de Dios para nosotros? Dios es amor. Para que exista amor, debe haber alguien para amar y alguien para ser amado. Para los que aman a Dios, coloco en primer lugar todas las cosas que operan para su bien. El vínculo de la familia es el más íntimo, más tierno y sagrado de todos en la tierra. ¡Qué lindo testimonio!, ¿no es verdad? Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, pon el diezmo y liberal ofrenda,
Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Hola niños, buenos días. Hoy es un sábado muy especial porque sabemos que todos los sábados venimos a la iglesia, pero este es el momento especial para ustedes, así que bienvenidos al Rincón Infantil de hoy. Hoy vamos a tener una historia muy especial con el título de Un corazón amistoso, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos un corazón, sin el corazón no podemos vivir, pero hoy vamos a estudiar acerca de Abraham y su familia. Así que tenemos aquí a nuestro personaje, Abraham. Él era un siervo de Dios, amigo de Dios también. Y él obviamente tenía a su esposa Sara. Y ellos tuvieron un hijo el cual se llamaba Isaac. Aquí tenemos a Isaac. Era hijo de ellos. Isaac fue un niño como todos ustedes, fue creciendo, llegó a ser joven. Mire cómo lo tenemos acá, él ya estaba grande. Así que, pero algo que pasaba en esta familia era de que el niño o el joven Isaac no convivía con sus amigos, con sus primos, porque la familia de ellos estaban lejos, pero convivían con los siervos de la familia de Abraham. ¿Y quiénes son los siervos? Los siervos eran los trabajadores que estaban con ellos, que le ayudaban a sacar la leche, a pastorear a las ovejas. Así que esa era la familia de Isaac. Y ¿saben una cosa? Nosotros actualmente tenemos teléfono y el teléfono funciona con el internet, y si no tienes internet no fácilmente te va a funcionar. Así que antes no existía el correo, no existía el teléfono, el internet. Así que cada mensaje que ellos se querían comunicar tenían que irse, miren, a ver si pueden lograr ver, por unos camellos. Se iban y tomaba mucho tiempo, incluso días, para poder llevar un mensaje. Pero un día le llegó un mensaje a Abraham de su hermano Nacor. Entonces ellos se comunicaban por ese medio, por medio de caminar, o se iban por camellos o por caballos. Y ese día llegó un mensaje para Abraham. Entonces, pero ¿saben? El joven fue creciendo, pero pasó algo muy triste. Entonces la mamá murió su mamá, así que ellos dos quedaron muy tristes. Entonces Abraham se puso a pensar, oh no, dijo, yo también voy a morir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Yo quiero antes de morir ver que mi hijo ya tenga una familia. Así que él necesitaba buscarle una esposa a Isaac, ¿sí? Y recordó el mensaje que le había llegado de su hermano Nacor.
y dijo, no, entonces sí, voy a buscarle una esposa. Y saben, aquí les traigo 2 papeles que necesito que ustedes vean. ¿Qué dice aquí? Aquí tenemos la regla divina y la regla social. Habían 2 clases de regla y ahorita les voy a decir por qué les estoy enseñando estas 2 clases de regla. Así que la regla social en el tiempo de ellos consistía en que si Abraham quería buscarle esposa a su hijo, tenía que ser de la misma clase. Si ellos eran pobres, su esposa tenía que ser pobre. Y si ellos tenían mucho dinero, también su esposa tenía que tener mucho dinero. Esa era la clase social. Pero Abraham no tomó en cuenta esta clase social, así que nosotros lo vamos a sacar, ¿sí? Abraham tomó en cuenta la regla divina. ¿Y en qué consistía la regla divina? La regla divina era obedecer a Dios, lo que Dios nos pide que hagamos. Así que Abraham dijo, mi hijo es alguien que ha nacido, él conoce de Dios y sabe de Jesús, así que la esposa para él tendrá que ser alguien igual, una mujer que le tema a Dios. Bueno, yo me imagino que Abraham oró y pidió ayuda de Dios para que eso pueda suceder. Entonces, él recordó lo de su hermano, el mensaje de su hermano Nacor, así que ellos hicieron, aquí, como podemos ver, los camellos hicieron sus maletas o todo lo que tenían que llevar, porque iban a viajar, a ir a buscar la esposa para, ¿cómo se llama el joven? Isaac. Así que pusieron todas sus cosas, quizás llevaron comida, agua, porque tenían un viaje muy largo. Y aquí les traigo un corazón. Y ahora les voy a decir por qué el título era Un corazón amistoso. Este corazón representa a Isaac, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque Isaac era un joven obediente, amoroso, temeroso de Dios, obediente a sus padres, y por eso él ya era de edad tal vez de unos 20, 18 años y sus papás le tenían que buscar su esposa. Actualmente no lo hacen así los jóvenes, ellos se van, pero nosotros como adventistas, nuestra enseñanza para los niños es que ellos amen a Jesús, y si algún día ellos llegan a conocer, cuando ya sean jóvenes, aquí tenemos recordar la historia de Isaac, alguien temeroso de Dios. Por eso está este corazón. Entonces, si tenemos paz en el corazón, nuestra vida será una vida tranquila. Por eso, la paz solo es posible cuando viene del Señor. Si seguimos las reglas divinas, la tendencia será a tener paz, tranquilidad en nuestro ser interior. Así que esta ha sido la historia y espero que ustedes recuerden la regla divina. La regla social no la vamos a tomar en cuenta. Es más, la regla divina que proviene de Dios. Que Dios los pueda bendecir y sigamos disfrutando de este sábado muy especial para todos nosotros. No olvides, de los niños es el reino de los cielos. Esto fue nuestro rincón infantil. Solo quería tener paz. Su cántaro vacío y también su corazón. Solo quería tener una razón para vivir. Era Jesús de Nazaret que la esperaba. La fuente que solo podría
cambiándole la vida y también su corazón, aun sin saber por qué. La mujer le oyó decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Él descubría que era el Mesías que le hablaba. Salió corriendo a encontrar a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón. Y mucha gente creyó. Y hoy nos vuelve a decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida te encontrarás en mí. En mí. Bueno, pues llegó el momento especial y tenemos a nuestra invitada, a nuestra hermana Gaudí González, esposa del pastor Ezequiel González. Tiene 3 hijos y trabajan en la iglesia de Hollywood. Y también a donde el Señor los llame, ahí están ellos. Así es que mi hermana tiene su tiempo. Bien, buenos días amigos y hermanos de nuestra iglesia que nos están mirando desde sus hogares. Es para mí un placer y un privilegio estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios, dándole las gracias a mi amiga Claribel por la invitación, ya que es para mí siempre un privilegio predicar la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Venimos ante ti, oh Dios, dándote las gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra en esta hora para aprender un poco más acerca de ti. Sigue dirigiéndonos, buen Dios, sé con nosotros, con cada amigo, con cada hermano, y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta mañana es un tema bien interesante, porque no sé si en algún momento de tu vida te has detenido a pensar de que Jesús oró por ti. ¿Sabías eso? Que Jesús oró por ti. Y es una oración que resalta mucho la palabra de nuestro Dios y se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 17. El versículo 20 específicamente tiene un mensaje que es para ti y para mí, porque somos de la
prácticamente podríamos decir, de la última generación, porque el mensaje se ha ido propagando. Cristo trae el mensaje al mundo, lo da a sus discípulos y los discípulos se encargaron de seguir pregonando la palabra de nuestro Dios hasta que ha llegado a nuestros tiempos, a nuestros días. Pero antes de adentrarnos bien en el tema, queremos echar un vistazo rápido a lo que es la audiencia a la cual habla Juan. Y para ver la audiencia a la cual habla Juan, vamos a hacer una comparación entre los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien sabemos que Mateo, Marcos y Lucas están son los evangelios sinópticos, ya que en griego significa como ver juntos. O sea que prácticamente tienen los mismos milagros, tienen muchas de las presentaciones, parábolas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra o dijo, están registradas en estos tres libros de una manera prácticamente igual. Aunque muchas cosas varían entre uno y otro, pero es prácticamente lo mismo. Lo puedes encontrar en Mateo, como lo puedes encontrar en Marcos, como lo puedes encontrar en Lucas. A veces con diferentes nombres o una diferente forma o un diferente lugar, pero el relato viene siendo el mismo. No así en el caso de Juan. Vamos a estarlo mirando en esta mañana. ¿A qué audiencia habla Mateo? Primeramente, Mateo habla a una audiencia judía, aunque el libro fue escrito en griego, pero está hablando a una audiencia judía, empieza a hablar con la genealogía, para dar a entender de que realmente Jesús era el Mesías prometido, que ellos estaban esperando, que los judíos estaban esperando. Marcos y Lucas hablan a una comunidad gentil. Ya vemos que Marcos se cree que fue un discípulo de Pedro, aunque acompañó en muchísimos viajes, lo vemos más resaltando en los viajes con Pablo, allí como el sobrino de Bernabé, y ellos estuvieron dedicándose mucho a lo que era el evangelio hacia los gentiles. Y Lucas por igual sabemos que era doctor y que estuvo haciendo una recopilación de investigaciones para llevar también el mensaje a la comunidad gentil. No así en el caso de Juan. Si nos damos cuenta, el caso de Juan no trata los mismos relatos que tratan estos tres libros, que son llamados los sinópticos o los evangelios sinópticos. Juan escribe en un momento de transición. ¿De qué transición? En un momento a una audiencia distinta, en un momento de transición entre la última generación de los que habían conocido a Jesús personalmente, que él era uno de ellos, el último discípulo que quedaba con vida era Juan, y es cuando él se cree que después de la salida de Patmos, donde estuvo allí preso, encarcelado, después de allí él decide escribir el libro. Entonces empieza a escribir el libro a una generación, a una segunda generación, que no tuvo ese contacto directo con Cristo, que no tuvo el contacto personal con Cristo, sino más bien que había aceptado el mensaje, había escuchado el evangelio, por testimonio de otros, en este caso de los discípulos, de los apóstoles que sí estuvieron cerca con Jesús. Entonces vemos que Juan habla a esa comunidad o a esa generación, pero no tan solo a esa generación, sino que como vemos en la oración del capítulo 17, que es una oración llamada la oración sacerdotal, otros la llaman la oración intercesora, otros la llaman la oración de consagración. Pero Juan resalta esa oración que no resalta ninguno de los evangelios sinópticos, sino que Juan la resalta, y es allí donde quiero concentrarme cuando habla del capítulo 20. No ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, refiriéndose a la siguiente generación, refiriéndose a ti y a mí. Gloria a Dios por esto. Que Juan allí enfatiza de que Jesús oró. No solamente oró por sus discípulos, sino que oró para las siguientes generaciones que habrían de escuchar el mensaje y habían de creer y de aceptarlo. Y esa generación somos tú y yo, y por ende las siguientes que puedan venir después de nosotros también. Entonces, si analizamos el Evangelio de Juan, vemos la diferencia que hay entre los otros tres y él. Y en repetidas veces también podemos ver algo
que me llama la atención, y es que los milagros que se relatan en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, fueron, o más bien los milagros que se realizaron allí, fueron milagros en contacto con Cristo, fueron milagros con toques de Jesús, con el toque físico, con la presencia de Jesús allí. Y es ahí donde vemos el relato de la suegra de Pedro, que tenía fiebre, cómo Jesús la tocó y ella se levantó. Vemos también cómo la mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús y es sanada. Vemos cómo también la hija de Jairo, Jesús llega, la toma de la mano, la levanta, talita cumi, niña, te digo, levántate. La niña se levanta. Vemos también cómo los leprosos son sanados. Jesús los tocaba y eran limpios. Vemos también cómo es el caso de muchísimos otros, cuando dice el libro de Lucas en el capítulo 4, que dice allí que a la puesta de sol caían muchos enfermos y él los tocaba a todos y todos eran sanos. La mayoría de los milagros que se relatan allí eran milagros con un toque de Cristo. No así el Evangelio de Juan, cuando relata allí los milagros, que se destaca por la ausencia del toque. Y ahí lo podemos ver, por ejemplo, las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Pero Jesús va y llena las vasijas él mismo con agua para que se conviertan en vino, no. Jesús da la orden, le dice, llenen las vasijas, llenen las tinajas con agua, échenle agua. Inmediatamente, con su palabra, ellos hacen la acción y el agua se transforma en vino. Vemos más adelante también cómo aquel cojo en el estanque de Betesda, el paralítico, que no podía caminar, y allí estaba él, y Jesús llega. ¿Quieres ser sano? Le dice, sí, toma tu camilla y levántate. No lo tocó, simplemente le dio la orden, le dijo la palabra. También vemos el caso del oficial que tenía a su hijo enfermo. Se acerca a Cristo pidiendo que le sane a su hijo, que vaya a su casa, y está ahí desesperado que vaya a su casa. Y entonces Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Y cuando él se va, él creyó la palabra, y cuando se va se encuentra con uno de sus siervos, y es allí donde le dice, le viene con la buena noticia de que su hijo está vivo. Y él le pregunta, ¿a qué hora sucedió? Y cuando le dice la hora, se dio cuenta de que fue el mismo momento cuando Jesús dijo la palabra. Entonces Juan resalta esos milagros con la ausencia de toque, resalta esos milagros que fueron con palabras, solamente con palabras, dándonos a entender que no estamos en desventaja con la primera generación, dándonos a entender de que la misma palabra que operó el milagro en aquel tiempo, estando aún Jesús presente, es la misma palabra que tiene todavía poder para llegar a esa generación y hacer cosas maravillosas y seguir obrando milagros como logró en el pasado. Que no hay barreras de tiempo ni de espacio para que esa palabra llegue a nuestra vida y trabaje con poder como siempre lo ha hecho. Y es lo maravilloso del libro de Juan, que nos habla para que no tenemos a Jesús presente, que decía eso, hacía aquellas cosas. Él nos da ejemplo de cómo Jesús hizo esos milagros con tan solo su palabra. Gloria a Dios por eso, para que la siguiente generación que somos nosotros no viéramos desventaja alguna con lo que ya estaban o con lo que habían participado de la presencia física de nuestro Señor. Ahora, claros de que Juan escribió pensando en esta generación, vemos lo que dice la palabra de Dios en su capítulo donde lo resalta, no solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, refiriéndose a la siguiente generación. Que nunca se te olvide, amigo, Jesús oró por ti. Cuando estés en un momento de turbación, que estés en un momento de angustia, recuerda que Jesús oró por ti para fortalecerte. Y vamos a ver por cuáles cosas Jesús oró por ti más adelante, para que siempre lo tengas grabado en tu vida. Antes de continuar, quiero decirles por qué se le llama a esa oración del capítulo 17 de Juan la oración sacerdotal. Esta oración tiene su trasfondo en el libro de Levítico,
donde allí, mientras el pueblo de Israel estaba empezando a vivir en el santuario, a vivir en la presencia del santuario, cuando ya se había levantado el santuario, se erigió el santuario, entonces el Señor les da las direcciones a Moisés para que sean dadas al pueblo. Y es allí el trasfondo sacerdotal de esta oración. Cuando Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón, que era el sumo sacerdote, en este caso lo vemos en el libro de Levítico, el capítulo 16, podemos ir allá y leerlo. El capítulo 16, el versículo 6 y el versículo 17. La función que tenía que hacer el sumo sacerdote, que en ese caso era Aarón, y que va de acuerdo con lo que es la oración de Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan. Leemos en el capítulo 16 del libro de Levítico, el versículo 6. Dice, Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí mismo y por su casa. Eso iba a hacer Aarón. Iba a traer su becerro por sus propios pecados y también por su casa. Pero, ¿qué vemos luego en el versículo 17? Dice, ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad. Entonces vemos que el sumo sacerdote hacía expiación por él, luego por su casa y luego por toda la comunidad de Israel. Y es así lo que Jesús hace en el capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal. Él ora por sí mismo, le ruega al Señor poder otra vez ser revestido de la gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese. Él anhelaba otra vez volver al lugar que había dejado en el cielo por venir a hacerse hombre, a morir por ti y por mí. Él ora por él primero y luego ora por sus discípulos. Dice, no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, podría decirse la casa, sino también por los que han de creer en mí, podría decirse la comunidad de Israel o el Israel espiritual que venimos siendo nosotros. El sacerdote oraba por él, por su casa y por la comunidad de Israel. Vemos a Jesús orando por él, orando por los discípulos y orando por la siguiente generación, que era los que habían de creer por la palabra de los discípulos. ¿Y cuál era en este caso, el animal, el becerro que iba a ser? Él mismo. Él mismo era el sacrificio y él mismo era el sacerdote. Gloria a Dios, que Jesús se entregó por ti y por mí, ofreciéndose en sacrificio vivo, ofreciéndose en sacrificio para que tú y yo podamos recibir la salvación y la vida eterna que solo Él nos puede dar. Y aparte de eso, también obró como nuestro intercesor. Qué hermoso es pensar en eso, de cómo Jesús se manifestó viniendo a este mundo y despojándose de su gloria. Vemos esta oración intercesora. Él oró por él. Y vemos esa oración también en el Getsemaní, cuando allí oraba. No da los detalles que da Juan, por eso es que es distinto, porque Juan se concentra en otras cosas. También Jesús tenía un gozo, dice, ver mi gozo cumplido, que sean uno, y resalta la unidad entre él y el Padre, que él quería que los discípulos tuvieran también. Y muchas cosas más por las cuales Jesús oró allí, que es de la que vamos a estar tratando ahora. Él oró por varias cosas. Oró por la santificación de los discípulos. Oró por la unidad, no solo de ellos, sino también de la siguiente generación. Oró para que los guarde, oró para que los guarde en su nombre, que los guarde del mal, que sean perfectos en unidad, que sean uno. Si nos ponemos a leer el capítulo, vamos a ver todos esos detalles por los cuales Jesús oró. Pero hoy lo vamos a detener solo en 3. Número 1, cuando él ora diciendo en el versículo 11, dice allí, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Guárdalos en tu nombre. Cuando Jesús se refiere allí, guárdalos en tu nombre, ¿qué quiere decir? Porque podemos pensar, cuando decimos guardar,
guardamos algo en un envase, guardamos algo en una cajita, guardamos algo en una gaveta, guardamos algo en algún container, guardamos algo en el banco, en algún lugar guardamos algo. Pero dice, guárdalos en tu nombre. ¿Qué significa guárdalos en tu nombre? El nombre de Dios es poder, es poder. Lo vemos, lo podemos ver tiempo atrás en la experiencia que tuvo Moisés allí en el monte Horeb cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro. Otros podrían decir el monte Sinaí. El monte Horeb es una cadena montañosa donde hay varios montes y allí se encuentra también el monte Sinaí, pero la cadena montañosa es Horeb. Y en algunos otros contextos lo van a ver como el monte Sinaí, otros como el monte Horeb y así. Pero allí es donde Moisés tiene el encuentro. Y cuando él está temeroso y dice, ¿en nombre de quién iré? Dice, yo soy el que te envía. Ese es mi nombre, en nombre de quién yo soy. Yo soy el que voy a ir delante. Yo soy el que irá y el que estará ahí. O sea, el nombre de Dios significa, no es algo mágico, una fórmula mágica de que el nombre no. Es que el nombre significa la presencia poderosa de nuestro Dios. Eso significa el nombre de Dios. Por eso cuando vienen a buscar lo que dice yo soy, todos caen como muertos porque no pueden resistir la presencia gloriosa de nuestro Dios. Yo soy su nombre, que los guarde en su nombre, que nos guarde en su presencia. Eso es lo que Dios quería para ti y todavía quiere. Y recuerda siempre, Él oró por eso, para que seamos guardados en su nombre, en su presencia poderosa, querido amigo. ¿Por qué más oró Jesús? La segunda petición en la cual quiero concentrarme ahora es que Jesús oró para que los guardes del mal. Dice el versículo 15 del capítulo 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice que los guardes del mal? Se estaba refiriendo a que alguna armadura que viniera sobre los discípulos, alguna armadura de hierro donde no le lleguen nada, no le lleguen flechas, no le lleguen ningún daño físico, o se estaba refiriendo a algún plástico sobreprotector, un cover para que nada le hiciera daño a los discípulos. ¿Se estaba refiriendo Jesús a eso? ¿O se estaba refiriendo, oró Jesús para que no tuvieran muerte, no tuvieran enfermedades? Cuando aquí se habla en la palabra que los libres del mal, en el original, en el griego, quiere decir o se refiere a un significado abstracto, algo que no se ve, algo que no es concreto, algo que está en lo oculto, que tú no lo puedes mirar a simple vista. Jesús estaba consciente del poder de Satanás. Jesús estaba consciente del mal. Jesús estaba consciente de la batalla espiritual que posee cada ser humano. Y él lo confirma el apóstol Pablo más adelante en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Un texto muy conocido por todos nosotros, pero de todas maneras lo vamos a leer en esta hora. Dice allí el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha, dice acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Jesús estaba claro con eso y vemos que el apóstol Pablo lo confirma, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es con una persona a la que tú puedes ver y querer pelear con él porque te ofendió. No, la lucha es con lo que está detrás de que esa persona se haya levantado con ese sentimiento hacia ti. No es en sí la persona, ven más bien al enemigo, que fue lo mismo que Jesús resaltó cuando estaba delante de Pedro, cuando iba camino a Jerusalén, que Jesús sabía que iba a morir y Pedro le dice, no mueras, Señor. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Jesús no vio a Pedro, Jesús vio al enemigo que estaba detrás de eso, de que él no hiciera el sacrificio por lo cual había venido a este mundo. Así tenemos que ver al ser humano, así tenemos que ver la lucha de esta vida. A veces tienes inconveniente en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo,
o a veces en el trabajo, a veces en la misma iglesia tenemos inconvenientes. No veas a ese hermanito, no veas a esa hermanita, ni a tu pareja, ni nada. Ves que el enemigo te está atacando. Ahora ruega para que las personas no sean esos instrumentos con los cuales él te ataque a ti, y reprende al enemigo en el nombre del Señor. Jesús estaba claro de eso, y por eso dice la sierva de Dios que no debemos de minimizar las fuerzas malignas, porque están allí. Y por eso Jesús oró claramente para que seamos librados de esa fuerza. Porque si bien es cierto que el enemigo es poderoso, tenemos que estar conscientes de eso, pero no es menos cierto que el que pelea a tu lado y pelea a mi lado es más fuerte que él va con nosotros como poderoso gigante y va adelante peleando nuestras batallas. Y no nos deja solo en ningún momento. Y siempre hace provisiones, y ya hizo provisiones para que tú salgas vencedor y yo salga vencedora como él lo hizo. Y es así, Jesús no oró por una protección para librarnos de la muerte. Jesús no oró para librarnos de enfermedades ni de carencias de este mundo, porque más adelante vemos a los discípulos pasando persecuciones, recibiendo azotes, recibiendo carencia. Lo vemos en el apóstol Pablo cuando dice: sé vivir en la escasez y en la abundancia. Y él lo dijo porque realmente tenía necesidad. Y en algún momento resaltó a uno de sus amigos porque tuvo cuidado de él, porque él lo estaba necesitando. Y es así como vemos que él decía que él sabía contentarse en la abundancia y en la escasez, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, porque Jesús era su fortaleza. Como un testimonio para ti, para mí, que hemos de recibir escasez, que hemos de recibir, hemos de pasar por necesidades, hemos de pasar por dificultades en la vida, tal vez una enfermedad, tal vez la muerte de un ser querido o algún daño hacia nosotros mismos. No estamos exentos de nada de eso. Y Jesús no oró, amigo, para librarnos de eso. Tenemos que estar claros de eso y no podemos aparentar otra cosa. Jesús no oró por eso, aunque Él tiene poder. Y lo hace y lo ha hecho de que nos ha librado. Nos ha librado de muerte, nos ha provisto en medio de la necesidad, nos ha evitado alguna escasez, nos ha sanado de alguna enfermedad. Hemos visto su poder obrando, pero la oración de Jesús fue más allá, porque Él sabe que, y nos lo dijo a nosotros, no temáis por lo que puedan matar el cuerpo, temed por lo que pueden matar no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. A eso se refería a Cristo, y también lo vemos cuando Él dice que el que pierda su vida por causa de mí, la salvará, dice el Señor. Y entonces son promesas que Él hace para que no nos acongojemos por las enfermedades que están viniendo. Por ejemplo, Él no oró para librarnos del coronavirus, porque hemos visto muchos hermanos que han descendido a la muerte. Hemos visto también los discípulos que cómo murieron todos ellos, a excepto Juan. Y muchas cosas más que le han pasado y tribulaciones que han pasado los seguidores de Cristo. Jesús no oró para librarnos de eso, pero Él sí oró para que tu fe y mi fe no falte. Por eso, cuando en el momento en que Pedro o el enemigo está tentando a Pedro, Jesús le dice a Pedro, le dice: Pedro, Satanás os ha pedido zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo: yo he orado por ti para que no te mate, yo he orado por ti para que no te haga daño, porque vemos que Pedro murió, y murió una muerte en la cual él quiso glorificar al Señor. Y como era crucificado, él dijo que no era digno y quiso morir con la cabeza para abajo para aún en la muerte glorificar a Dios. Ok, él perdió su vida, él sufrió la muerte, pero no perdió la fe, por lo cual Jesús oró. Jesús oró para que su fe no falte, y es por lo que Jesús oró también por ti y por mí, para que nuestra fe no falte, para que seamos guardados del mal, porque a eso era que Él se refería, al mal del pecado, a la enfermedad que va más allá de un cuerpo físico, porque dice Él: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, es mejor que entres tuerto al reino de los cielos. Pero que entres. ¿Qué quiere decir? ¿Que te lo vas a sacar? No. O que si tu pie te es ocasión de caer, sácalo. Mejor que entres cojo al reino de los cielos, pero que entres. ¿Te vas a cortar un pie? No.
Está hablando en términos simbólicos, bien sabemos eso. Es que si algo te está haciendo pecar por mirar algo, el Señor te dice, deja eso. Es mejor que entres sin ese deseo, es mejor que dejes ese deseo pecaminoso y que puedas entrar. ¿Por qué? Porque al entrar por las puertas eternas recibiremos, o aún antes, hemos de recibir un cuerpo revestido de gloria. Porque esto corrupto será vestido de incorrupción y esto mortal revestido de inmortalidad. Seremos revestidos con un nuevo cuerpo, el cual nos dará el Señor. Pero lo de adentro permanecerá y es por eso por lo cual Jesús ora. No temáis por lo que hagan daño al cuerpo. No temáis si alguien ha descendido al sepulcro, si es hijo de Dios, porque tiene la bendita esperanza de que ha de levantarse. Nosotros acabamos de pasar por la dolorosa pérdida de un hermano en nuestra iglesia y realmente yo lo sentí, me dio mucho dolor, un hermano que reciente había aceptado el evangelio y se había bautizado, pero no sabemos si ese fue el momento que el Señor había preparado, que estaba en su primer amor, para poder bajar sellado a la tumba o al descanso, pero bajó con la bendita esperanza de resucitar y ver venir a Jesús en gloria y ser levantado de allí. Entonces no temamos a los males que han de venir. Ahora, Jesús oró para que nuestra fe no falte, que en los momentos de dificultad, que en los momentos de tribulaciones, recordemos eso, Jesús oró para librarnos, que el Señor nos libre del mal, para que no caigamos en la tentación. Ese es el deseo de Cristo, de que nosotros salgamos vencedores por como Él venció. Él sufrió también, sufrió mucho, sufrió la muerte y todavía sufrió más porque era inocente, pero no así su fe. Su fe fue viva, fue una fe para darnos ejemplo a nosotros de que se puede y que como Él salió vencedor, nosotros también podamos salir más que vencedores por medio de aquel que se entregó por nosotros y dio su vida. Gloria a Dios por eso. Entonces, vemos aquí que Cristo pidió por nuestra vida espiritual para librarnos de este mal, de caer en la tentación del maligno. Cada vez que sienta la tentación, ponte a orar y pídele al Señor poder, porque Él está dispuesto para dártelo y ya Él hizo provisión orando por ti. Número 3, Él oró para que seamos perfectos en unidad, para que seamos uno. Lo vemos en el versículo 23 del capítulo 17 también, donde dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Gloria a Dios, que así como el Padre amó al Hijo, te ama a ti, me ama a mí. Y ha hecho hasta lo imposible para que nosotros seamos salvos. No permitamos que ese sacrificio haya sido en vano. Sigue firme la fe, hermanos. Sigue firme la fe. Y amigos que nos escuchen en este momento, si todavía no has aceptado al Señor, si todavía no has aceptado esa hermosa invitación, acéptalo, porque Él te ama con todo su corazón y hizo provisión para que alcances la salvación, enviando a su Hijo a morir por ti. Y es así como Él oró por la unidad, que seamos perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque al momento de su ascensión pudo haber dificultad entre los discípulos. Como humanos que eran igual que tú y yo, cometieron pecado, cometieron cosas que pudieron ocasionar pleitos, desavenencia entre ellos, discordia. Ahí vemos el caso de Pedro, que lo negó. Vemos el caso de los otros que quisieron buscar lugares de preferencia al lado de Cristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esas pudieron ser causa de desavenencia y causa de discusión después de la ascensión de Cristo. No, tú lo negaste y lo negaste 3 veces. Sí, pero tú quisiste sentarte y agarrar los lugares privilegiados porque ya sabían que Jesús realmente era rey. Rey no solo de este mundo, sino rey del universo. Y había ascendido y ellos pudieron mirar y pudieron ver muchas cosas, pudieron ver los ángeles y pararse allá cuando Jesús estaba ascendiendo. Esas pudieron ser muchas causas de discusión y desavenencia entre los discípulos, que hubo poder, que hubieron
podido ocasionar totalmente separación entre ellos. Pero gloria a Dios que Jesús había orado para que ellos sean perfectos en unidad. Y no solo por ellos, Jesús también oró por ti, oró por mí, para que también seamos perfectos en unidad. Y lo vemos, hermanos, porque cuando Jesús asciende y ellos llegan al aposento alto en la fiesta del Pentecostés, vemos que allí están juntos, están unánimes, dice la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 1. Vemos que allí están en oración con un mismo propósito. Y vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y esto los capacita y les da poder. Y salen así a revolucionar el mundo con la predicación del Evangelio. Y es allí donde vemos 5,000, 3,000 bautizándose. Y cada día se añadían a la iglesia porque estaban revestidos del Espíritu Santo. Porque la oración de Cristo se cumplió de que sean uno. Y déjeme decirle, hermanos, que nosotros no somos menos. Así como ellos también va a pasar, porque la misma oración que Jesús hizo por ellos, la hizo por ti. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y es así, hermano, que en este momento que estamos a la distancia, que no estás en la iglesia, que no estamos en la iglesia, que no estamos reunidos, tal vez hubo alguna desavenencia con algún hermano o alguna hermana, y ahora en la tranquilidad del hogar podrías pensar o analizar que realmente no valía la pena eso. O otros que tal vez uno de esos hermanos bajó al descanso en medio de esta pandemia de enfermedad y no tuvo la oportunidad de hacer las paces. Se siente feo como la discordia llega a nuestra vida y nos separa. Se siente triste cuando no tuviste la oportunidad de encontrarte con esa persona otra vez y pedirle perdón. O decirle, o darle un abrazo de que realmente no fue nada y que se perdonen y que vuelvan a empezar. Y que dejen las discordias a un lado o las dejen atrás. Jesús oró por la unidad de su iglesia. No solo por la iglesia primitiva, sino también por la iglesia de los últimos tiempos, que somos tú y yo, hermano. Y esa unidad la podemos ver ahora un poquito en miniatura cuando sentimos el deseo de podernos reunir otra vez. Cuando tenemos el deseo de comer juntos otra vez, de alabar juntos al Señor cantando en su iglesia, alabando su nombre. Cuando tenemos otra vez el deseo de compartir el pacla y la comida y que ya no estamos pensando, aquel no trajo comida y siempre se queda, o aquella trajo esto y que no se puede comer, o nada de eso. Estamos con el deseo de encontrarnos otra vez porque tenemos deseo de estar juntos. Y ese deseo lo pone Dios en nosotros. Pero ese deseo de unidad, más que física, va a llegar un momento que va a ser una unidad espiritual, una unidad de pensamiento, una unidad de propósito, una unidad de deseo. Porque llegará un momento que así como ahora sí vamos a terminar y no hemos de congregarnos más en los templos y hemos de salir y estar corriendo en medio de una persecución. Pero allí te voy a tener presente, hermano. Te voy a tener presente, amigo, y unos con otros nos vamos a tener presente y vamos a estar orando los unos con los otros. Señor, provee el pan para fulano, porque tú lo prometiste en tu palabra, que tu pan y su agua estarán seguras, que mi pan y mi agua estarán seguras. Y allí estaremos en una unidad de pensamiento, una unidad de propósito. Seremos uno, porque Jesús viene a buscarse a sí mismo. Dice su palabra en el libro de Juan, el capítulo 14, cuando dice: y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando Jesús se refiere a mí mismo, ¿qué quiere decir? Se refiere a una iglesia que tenga su carácter, a una iglesia que lo haya dado a conocer, a una iglesia que lo haya representado. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo, amigo. Vamos a ser revestidos con la gloria de Cristo. Y es lo que somos representantes suyos y así debemos de vivir, representándolo a Él. Porque Él viene a buscarse a sí mismo, porque Él se tiene que mirar en ti y Él se tiene que mirar en mí. Cuando esto suceda, Él va a venir a buscarnos, porque ya este mundo no nos va a aguantar, como no aguantó a Enoc, y el Señor se lo llevó.
Y llegará ese momento, hermano, porque ya Jesús oró por eso. Y así como se cumplió con los discípulos, así se va a cumplir en los últimos tiempos también. Y tú y yo vamos a ser uno en Cristo, porque Él viene a buscar una iglesia unida. Que no se te olvide eso, hermano, que Jesús ha orado ya y que Jesús hizo propósito para que esto sea una realidad. Y con la ayuda del Señor, así será. Nunca se te olvide que Él oró por ti para que estés en su presencia, para que estés bajo su amparo. Guárdalos en tu nombre, Padre. Así seremos guardados. ¿Tú quieres ser guardado bajo el nombre poderoso de nuestro Dios, que significa su presencia? Él oró por eso. Y si tú quieres, eso será cumplido en tu vida. Vas a vivir bajo el amparo de Dios, vas a vivir bajo su presencia, guardado en su nombre. Con esto no quiero decirte, como decía hace un rato, de que no van a venir pruebas y dificultades, pero vas a tener una paz en tu interior, asegurando tu salvación en Cristo Jesús, porque somos salvos por fe y tenemos que creerlo porque Él lo ha prometido. También Él oró para que seamos guardados del mal, no de los males de este mundo físico que son producto del pecado, o como el enemigo usa a diferentes personas. Seremos guardados del mal para no caer en la tentación y nuestra alma sea librada. Porque el Señor le interesa a tu corazón y le interesa a mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón es lo que al Señor le interesa. Y así, mis hermanos, vamos a vivir en una novedad de vida, en una santificación diaria, porque Él nos va a guardar día tras día. Solo necesitas aceptar esa oración, necesitas ponerte en tus manos y esas oraciones serán una realidad. También oró para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Tú y yo vamos a ser uno. Uno en pensamiento, uno en propósito, de que cuando un hermano tenga una necesidad o un amigo, tanto tú como yo tengamos el mismo pensamiento y de repente nos vemos a encontrar en la casa los dos con las mismas cosas, porque habíamos pensado en lo mismo. No de una forma egocéntrica de pensar en nosotros nada más, sino vamos a pensar hacia afuera, a pensar en qué podemos dar, que fue lo que Jesús hizo, solo dar un ministerio de dar más que en recibir. ¿Qué hemos de recibir? Ya lo recibimos. El don precioso de la vida eterna en Cristo Jesús, su sacrificio glorioso en favor de nosotros, ya lo recibimos. Ahora nos queda darlo a los demás, representarlo en nuestra vida y darlo a aquellos que no lo conocen. Y seguir día tras día, buscándolo en oración hasta llegar a la perfección que Él quiere que lleguemos. La unidad plena en Jesucristo. Termino citando las palabras del apóstol Judas. Solo tiene un capítulo y vamos a leer los versículos 24 y 25, que allí él da una doxología de despedida, un saludo de despedida, y dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso, hermano, para presentarte sin caída. El Señor nos puede presentar porque Él lo hizo y quiere que nosotros, así como Él hizo, nosotros también hagamos. Él nos puede presentar sin caída y nos puede presentar sin mancha. Y así será. No importa lo que pase, no importa si te caíste, Él te volverá a levantar. Cuántas veces lo hayas hecho, Él te volverá a dar la mano y volverás a estar de pie. Porque el proceso de la vida cristiana es un caminar con Cristo, un constante caminar. Y va a haber momentos que hemos de tropezar y tal vez vamos a caer. Pero el Señor nos sostendrá con su mano y nos volverá a levantar. Y hemos de vivir cada día en novedad de vida. En la santificación día tras día hasta alcanzar la perfección en Cristo. Porque lo que nos falta, Él lo suplirá. Bástate mi gracia, dice su palabra. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Así me despido, hermano, diciéndole que el Señor es poderoso para guardarnos. Es poderoso para guardarte y para librarte. Su palabra tiene poder. La misma que ejerció poder allá en el tiempo primitivo es la misma que
que tiene poder para trabajar en tu vida y en mi vida, trabajando en nuestros corazones, transformándonos día tras día, que es el mayor milagro que puede realizarse en una persona. Más que la sanidad física, una sanidad espiritual, lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y esos milagros constantemente los estamos mirando. Jesús oró por ti. Él te guarda en su nombre, te guarda en su presencia, te libra del mal y también te prepara para que seamos uno en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano y amigo, que la paz de Dios te guarde y te sostenga siempre. No temas ni desmayes. Recuerda que Jesús oró por ti. Agradecemos a Dios por habernos hablado a través de nuestra hermana Gaudí en esta mañana. Ahora, para terminar, voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por habernos hablado a nuestro corazón en esta mañana. Gracias por habernos recordado lo importante que somos para ti. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a atesorar todas estas promesas en nuestro corazón y sobre todo a ponerlo por obra. Porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.